Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, buen domingo para todos. Acá estamos, último fin de septiembre. Empezamos a despedir un mes que sabés que quiero muchísimo, que me gusta. He tenido sus días lindos de introducción a la primavera, pero he tenido días de humedad, días de lluvia. Pero bueno, lo cierto es que ya estamos transitando la estación del año de las más lindas. Y de alguna manera también empezamos a pisar la última parte del año, lo cual es un montón. Por todo lo que eso representa, ¿no? En lo personal, en lo social, en fin, en lo familiar, en lo laboral. Así que bienvenidos, esto es Fuerza Natural. Mi nombre es Milva Castellini y me acompaña Gabriel Barbagalo, Fede López Feijó y Lucas Novoa durante esta hora que vamos a estar hasta la 1 juntos en la 990 en la Splendid, hablando de temas que tienen que ver con la salud, con la sustentabilidad y algunos otros temas que te van a sorprender y mucho, como por ejemplo el tema finanzas en los chicos. Ahora entro en este tema, pero primero lo saludo a mi compañero. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Mil, ¿cómo andas? Bien, acá, escuchando atentamente. Sí, la verdad que se nos está pasando el año muy rápido. Ya estamos entrando al último trimestre del año, ¿no? Pero bueno, mientras sea con salud, decía mi abuela. Exacto, mientras válido. Sea sanito. Mientras sea sanito. Bien, lindos dichos de la historia, ¿no? Se viene un octubre movidito, ¿no? Movidito, ¿no? Con elecciones, con todo. ¿Cuándo tenemos un octubre en paz? Contame, Gaby. No, ¿recordás a lo largo de tus años momentos de paz? De paz sí me recuerdo, pero siempre, no sé por qué siempre a fin de año, ¿viste? Vienen los de pelota en Argentina. Altera los ánimos. Hay gente que le gusta mucho, hay gente que lo pasa mal, hay cosas que se aceleran como si después no hubiese un 1 de enero, digo, y la vida sigue, pero es casi cultural, qué sé yo, Gaby. Dale. Bueno, no importa, en un ratito, más allá de todo esto que reflexionamos, vamos a hablar de la COP30. El mundo vuelve a reunirse por el tema del clima, es un encuentro recontra importante que nos debatimos entre lo que es burocrático o hacer lo que corresponde, o realmente ver si toman medidas efectivas. Qué pregunta, ¿sí? Qué dilema. Es un gran dilema. Te hablaba de las finanzas en los chicos. ¿Por qué? Porque hay como una asignatura pendiente, ¿sí? Los chicos no aprenden de finanzas en el colegio cuando son chiquitos. Cuando hablamos de estos, hablamos del vínculo con el dinero, entender el valor de dinero, entender cómo manejarse, entender qué representa, cuánto vale realmente, una educación sobre finanzas. Queda librado un poco a las familias y al criterio de cada familia cómo maneja el tema del dinero, y por ahí no estamos realmente capacitados para enseñarle a nuestros hijos sobre esto, y cada uno hace lo que más o menos puede. Bueno, hoy vamos a estar hablando con gente que sabe sobre este tema. Gabriela, el apellido, ¿cómo se hace? Totaro, perfecto, que es psicopedagoga y es autora de Silver, que casualmente es un cuento a través del cual ella nos propone acompañar a los chicos en este vínculo con el dinero. Sí, vamos a hablar de hábitos, de consumo. Te decía, Mirva, que me declaro absolutamente incompetente en el tema. Realmente no sabría cómo hablarle de dinero a los chicos. Me parece que es hasta sucio, lo digo entre comillas, ¿no? Metafóricamente hablando. Hablarle a los chicos de dinero, y yo creo que es necesario encontrar el lenguaje correcto, ¿no? Para hablar de estos temas. Sí, pero aparte, Gaby, mira, en este tiempo se suman que aparecen las billeteras virtuales, que aparece el riesgo de las apuestas a partir del uso de billeteras virtuales. Hay como dos grandes temas. Una cuestión es lo operativo, el valor en sí que tiene el dinero. Lo otro es el valor simbólico y de esfuerzo que significa el dinero, valorar lo que es el dinero que uno le administra a nuestros hijos o le entrega para que utilice. Cómo ellos tienen que entender que es muy difícil, y nos pasaba a nosotros desde niños, el esfuerzo de nuestros padres a la hora de irnos de vacaciones, a la hora de hacer una compra de ropa, a la hora de pagar el colegio, hacer las compras en el supermercado, y estoy hablando de gente que puede hacerlo. Hay gente que ni siquiera se plantea este problema porque no tiene el dinero para hacerlo, ¿sí? Sí, que el dinero siempre es un medio y nunca un fin, ¿no? Eso creo que me parece que es el mejor mensaje que a mí me han dado, pero después vamos a escuchar a la persona que sabe. Nos va a hablar de esto, no te lo pierdas porque está buena la nota. Háblame de tu lado B, háblame de tus imprescindibles. Bien. En el lado B vamos a traer, podría ser una mujer imprescindible, pero te la robé, esta me la quedé para mí, Milva. Esta es la inmortalidad de Henrietta Lacks. Henrietta Lacks, una afroamericana que murió joven por enfermedad, pero que dejó
una huella inmortal en la medicina. De eso mismo vamos a hablar. Y en el caso de las mujeres imprescindibles, vamos a hablar de la historia de Molly Brown. Vos sabés que Molly Brown fue una náufraga del Titanic. Ajá. Quizá una de las más famosas. No la famosa esta que falleció hace poco, que le dio vida, digamos, al personaje de Kate Winslet, sino una que, es más, tiene un apodo muy, muy característico debido a cómo fue su accionar en el naufragio, Milva. Perfecto. Bien. Temas que vamos a plantear hoy y que están sumamente interesantes y que Gaby los ha escrito e investigado antes de hacerlo. Y después, en temas de hoy, vamos a hablar del alto riesgo de incendios forestales en la Patagonia, porque se está advirtiendo ya que la poquita lluvia que hemos tenido y la nieve durante el otoño y el invierno podrían agravar los incendios del verano, así que atenti, porque siempre los hay, pero podrían ser más graves. Sí. Y también se viene el Día Mundial de la Sepsis, vamos a estar hablando de esto. Dicho esto, te cuento un poquito nuestro tema de editorial que planteaba Fede y que me transmitía en su duda. Hablamos de la COP30, donde el mundo, literalmente, los países líderes se vuelven a reunir por el tema del clima. Se realiza en noviembre. Es uno de los encuentros más esperados del año en materia de política internacional. La COP30, que es la 30ª conferencia de las partes sobre cambio climático. Esta vez se hace en Belém, en Brasil. Se trata de un momento clave, te decíamos, no solamente por la urgencia que sabemos que tiene la crisis ambiental, sino también por el punto en el que se están negociando a nivel global las cuestiones. El objetivo principal esta vez es acelerar la implementación del llamado Acuerdo de París. Hablamos de ese pacto que busca limitar el calentamiento global y evitar consecuencias aún más graves para todos nosotros. Bien, en Belém, en Brasil, se van a reunir representantes de 198 países. Tienen una agenda que gira en torno a 3 grandes ejes. Por un lado, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a los impactos que ya no se pueden evitar y avanzar en una transición justa que permita dejar atrás los combustibles fósiles y avanzar hacia fuentes de energías renovables. También se espera una actualización de los planes de acción climática de cada país, los llamados NDC. Y un tema que va a estar muy presente es la necesidad de cumplir con los compromisos financieros que asumieron los países más desarrollados, especialmente en apoyo a las naciones más vulnerables. Bien, para entender por qué esta cumbre es importante, tenemos que remontarnos a donde empezó todo, allá por el año 1992, durante una cumbre en Río, donde se firmó un acuerdo entre países para enfrentar el cambio climático. Ese fue el inicio, el comienzo de las negociaciones internacionales que siguen hasta el día de hoy. Lo que habrá que ver una vez más es si los gobiernos realmente están a la altura, si esta vez, como en otras, lamentablemente, no se trata de hacer de cuenta que hagamos el encuentro para quedar bien, como que estamos preocupados, como que realmente vamos a cumplir, nos comprometemos, digamos, cumplen con los requisitos de lo que está establecido y lo que debe hacerse, pero sí realmente ver si los discursos pasan a los hechos, ¿no? Y a decisiones concretas. Y si el multilateralismo climático logra al menos sostener lo que todavía queda en pie. Si no es solo una puesta en escena para mantener las formas, ¿no? Veremos a ver de qué va esta COP30, que tiene mucha expectativa, es como el encuentro más importante, pero bueno, mientras tanto, así vamos, sin demasiadas cosas que vayamos a poder cambiar. De hecho, ya se está evaluando qué hacer con lo irreversible, ¿no? Hasta ahí hemos llegado. Bienvenidos a todos, es un placer estar con ustedes este domingo. Esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformá. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Hace un ratito te anticipábamos este tema que nos parece grandioso poder enfocar, y en realidad cuando uno lo enfoca dice, sí, claro, ¿cómo es que de esto no estamos hablando en las escuelas con los chicos? ¿Cómo es que sí avanzamos en un montón de temas, pero en lo que sería educación financiera todavía no? Es algo que está pendiente y empieza... la economía y las finanzas empieza a intervenir la vida de los chicos cada vez de manera más prematura y posiblemente por la presencia de billeteras virtuales, y ni hablar del riesgo de las apuestas, que es inadmisible. No pueden apostar, no pueden, pero no pueden en serio, no deben, y no hay un mundo que conspire a favor de esto, por más que lo digan verbalmente, en los hechos todo el tiempo los tientan a los chicos. Pero bueno, a ver, ¿cómo hacemos para acompañarlos? ¿Cómo hacemos para construir una relación consciente y saludable con el dinero?
Vamos a preguntarle todo esto y mucho más a Gabriela Totaro, que es asesora financiera y es psicopedagoga y que viene investigando este tema fundamental y por eso está con nosotros hoy en el programa. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Muchas gracias, Milva. Muy bien, gracias por la invitación. Acá estoy con el tocayo. Bien, Gabriel y Gabriela. Exacto. Así es. Perfecto. Bueno, Gabriela, a ver, empecemos por lo básico, ¿no? Cuando hablamos de educación financiera en la infancia temprana, ¿qué estamos mencionando? ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de educación financiera, primero tengo que decir que hay que distinguir que alguien para hablar de educación tiene que estar formado en la parte pedagógica. Una cosa es enseñar, todos podemos enseñar cosas, pero otra cosa es educar, ¿sí? Entonces ahí me parece que me pongo un poquito seria, porque hoy por hoy lo que está pasando en todas las redes es que cualquiera nombre de la educación financiera sale a decirte, pone uno, volvete millonario, mientras vos trabajás, yo viajo, compro autos de lujos, ¿no? Y te quieren hacer creer que educándote porque te venden cursos, en definitiva se llena de plata esa persona y vos no vas a adquirir educación financiera. Entonces, la educación financiera es saber administrar tus propios recursos y entender conceptos básicos financieros. No tiene que ver con volverse millonario, no tiene que ver con ser el lobo de Wall Street, no tiene que ver que mañana vamos a ver cómo manejar mercado de capitales. Esto es, mira, yo lo comparo con, a mí me gustan siempre las analogías, ¿no? Digo, si yo quisiera ser cirujana de corazones, porque me gusta, hago un curso por YouTube y mañana me pongo a abrir cuerpos y a operar corazones. Operar en el mercado de capitales es exactamente igual. No es porque yo hago un curso de mercado de capitales voy a poder operar y entender los mercados. Eso lleva mucho tiempo, mucho análisis y mucho conocimiento. Entonces, primero distinguir eso, ¿no? Hablar de educación financiera, que haya alguien atrás responsable que tenga la parte pedagógica, que educación financiera no es llenarse de plata y que es administrar tus recursos. Desde más temprano mejor, ¿sí? Yo siempre sugiero que a partir de los 5 años... Esa era mi pregunta. A partir de que empieza la lectoescritura, ¿sí? Cuando un niño a los 5 años ya empieza a poder escribir o leer, las primeras palabras, no hace falta que lea un cuento completo, ya tiene la capacidad, digamos, ya está su psique formada para que pueda aprender los conceptos básicos de finanzas. ¿Y cómo sería el abordaje? ¿Qué abordaje aconsejás para empezar a hablar sobre el tema financiero? Hay que quitarle la parte fea, ¿no?, de la palabra que uno piensa financiero, como decís vos, en lobos de Wall Street, Timba, en lugares oscuros, sí, o gritos, y realmente estamos hablando del recurso natural que tiene la gente para armar su vida. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que tenés que utilizar con un chico de 5 años para explicarle cómo manejar sus propios recursos, como vos lo dijiste? Bueno, acá lo que, digamos, se está investigando, Argentina tiene una edad mental de entre 8 y 12 años promedio de educación financiera. Esa es la edad que tenemos los adultos, entre 8 y 12. Repetime cuál es ese concepto. Todos los argentinos tenemos entre 8 y 12 años promedio de educación financiera. O sea, nada. Con lo cual... somos unos púberes. Somos unos niños todavía, ¿sí? Entonces yo ahí lo que digo es, vos como adulto, ¿cómo pretendés enseñarle a un niño de 5 años cuando ni vos todavía entendés? Entonces... Pero igual somos todos ministros de Economía en Argentina. Sí. Obviamente, pero ahí lo que digo es, está bueno que uno pueda primero aprender sobre uno mismo, entender la familia de donde uno viene, si quiere repetir patrones o no, qué creencias limitantes te forjaron. Yo recuerdo a mi abuela, ¿no?, que a veces repetía esto de que quien tiene dinero algo malo habrá hecho. Digo, son creencias que hay que ir desterrando. Mitos, las familias que se separan por dinero, digamos, yo lo he vivido de pequeña. Vos decís, pero ¿por qué? No entiendo, ¿no? Si eran mis tíos, mi padrino, ¿cómo puede suceder esto? Bueno, yo creo que ahí primero hay que hacer como todo un recorrido de uno mismo, ver qué relación tiene con el dinero. Después formarse, aunque sea en algo básico. Yo siempre sugiero, no soy de dar consejos ni tips ni nada de eso, si están acá en el programa esperando que le digamos cómo volverse ricos, no es el lugar, pero a mí me da mucha tranquilidad la gente que tiene prestigio y en la parte académica, ¿no? Que no sea cualquier influencer que hoy sale a hablar de cualquier cosa. Y muy parecido a la medicina lo que estás diciendo. Puede ser que sí, claro, claro, vos te operarías con alguien que está dándote cursos, ¿no? Por internet diciéndote, no como yo opero, y siempre les sugiero por ahí la fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Digo, la fundación de la Bolsa
es la Fundación de la Bolsa. Y los docentes que estamos ahí vamos a hablar con muchísimo respeto y con conocimiento y con trayectoria. Entonces no hagas un curso en cualquier lado. Bien. Que se termina, estos son accesibles y digamos, y podés hacerlo. Hay uno de finanzas personales 360 que lo podés hacer tranquilamente. Ujú. Hacer algunos test. Nosotros en la consultora, en GT Educación Financiera, hacemos algunos test para adultos, que es muy corto para que vos te vayas conociendo, digamos, historia pasada, presente, futura, de cómo querés manejarte con el dinero, qué conceptos conocés, qué haces con el dinero, si sos una persona ahorrativa, si no, si confías en tu moneda, si solo compras dólares y los pones en el colchón bank, como digo yo, ¿no? ¿Qué instrumentos conocés? Pero a un niño de 5 años, lo que vos podés empezar a enseñarle es con 3 frascos, ¿sí? Que sean de plástico, así no se corre riesgo. Un frasco que diga ahorrar, un frasco que diga disfrutar y un frasco que diga donar. Está bueno. Donar. Sí. Donar. Sí, para mí Ahorrar, disfrutar y donar. Perfecto. Sí, porque dentro de las finanzas hay un concepto que tiene que estar para mí, que es la donación, que no tiene nada que ver con la caridad. ¿Sí? La caridad es dar lo que a uno le sobra. Claro. La donación es elegir conscientemente destinar un porcentaje de tu ingreso. Es como era el diezmo de las antiguas civilizaciones. Exactamente, porque vos tenés que devolver a la sociedad algo, digamos, porque vivís, ¿sí? En sociedad. Entonces, ¿qué querés que estemos todos O sea, vos mejor? aconsejás que a los chicos enseñarle Yo esta la sugiero cultura por de lo la menos donación. esos tres conceptos. Sí, del esos- ahorro o de la donación. y ahorro, donar y disfrutar. Sí, digamos que Y la el disfrut- donación, perdón, Gaby, No, ¿es- avante. ¿es en dinero? Porque muchas No. veces estamos más Claro. acostumbrados al concepto de donación de juguetes Mm. que ya puede utilizar otro nene y que están en excelentes condiciones. O sea, el Totalmente. concepto de donación no Sí. es lo, por lo menos lo que uno por ahí entiende, no es lo que está roto, Claro. no sirve o me sobra. Exacto. Es lo que yo ya no utilizo, Ropa pero que en chica. muy buen estado puede disfrutar Obvio. otra persona. Totalmente. Ropa más chica que ya no Totalmente. entra. Por ejemplo, pero- Pero estamos atrás. hablando no de objetos y hablando de dinero, que es lo que a Exacto, mí me ¿cómo es ahí? convoca, es distinto. Exacto. Si vos a tus hijos le das una mesaza o el chico a los 5 años ya empieza a recibir dinero por el ratón Pérez, Sí. ¿sí? Ese dinero lo debería dividir en esos 3 frascos, entendiendo que la donación puede elegir, por ejemplo, la mayoría de los chicos, hijos de nuestros clientes y ya nietos de algunos clientes de la consultora, eligen, por ejemplo, comprar comida y donarla a estos hogares de tránsitos de animales. Bien. ¿Eh? Entonces eligen un porcentaje, por más que pongan el dinero, van Pero y va- compran pero la es comida, comida es y van comida, y no la dinero, llevan, claro. ¿sí? Claro, en Em, forma de eso, esa era mi duda. Exactamente, exactamente. A ver, yo acá lo dejo libre elección porque hay que ver cada familia Obvio. también, ¿no? Digo, por ahí la familia quiere que vaya, no sé, a la iglesia y lo deje, digamos, Bueno. y deje el dinero. Cada uno ahí elegirá de acuerdo, digamos, a cómo uno cría a sus hijos. La parte del disfrute tiene que llegar el fin de semana y todos los fines de semana tiene que adquirir algo. Así sea un alfajor, así O sea... sea, como un premio por la vida. Porque tiene que entender que el disfrute es inmediato y es fugaz. Pasa. O sea, Ajá. lo que vos gastaste, pasó. Hay gente Ajá. que en la vida adulta quizás se endeuda para hacer un viaje a Miami cuando podría haber ido a Mar del Plata. Varias veces. ¿Sí? Entonces, ahí lo que... Sin endeudarse, tal vez. Claro. Sin Generar un endeudarse, esfuerzo, sin traccionar la economía endeudarse. familiar de una manera extrema, Interesante. ¿no? Entonces, vos ahí lo que vas a entender es si yo tengo esto para disfrutar y es inmediato y es fugaz, y tengo que tener presente y cuidado con eso, ¿sí? No disfrutar más de lo que tengo, ¿sí? Ni tampoco no disfrutar, porque hay mucha gente que lo único que hace es se la pasa trabajando, estamos en la rueda de la rata para pagar los gastos. Y termina fin de mes y vuelve a empezar el mes y volvés a cobrar el sueldo y volvés a pagar los gastos y estás todo el mes corriendo la rueda y se termina el mes y quizás no te sentaste a tomar un café regalándotelo a vos. Vamos a aclarar que cuando vos decís disfrute, te interpretó, no estamos hablando de un gasto Extraordinario. Estamos hablando de un pequeño gusto. Un pequeño gusto que dentro de las que te posibilidades que puedan dar. satisfaga. Dentro de Claro. las posibilidades, porque hay Exactamente. gente que por ahí tiene un ingreso determinado, otros menor, otros mayor, pero dentro de sus posibilidades, darse un pequeño gustito es como hasta un premio por la vida. Exacto. Y como vos decís, marcar un poco la fugacidad. ¿no? Totalmente, Esa totalmente. Y la parte del ahorro, lo que está estudiado científicamente, a un chico de 5 años le tenés que poner un objetivo, una meta a 5 o 6 meses. Más largo plazo ya no podría, ¿sí? Un chico de 7 Claro. u 8 años, 7 u 8 meses, un chico de 12 años ya un objetivo un año, un chico de 13 años ya le podés poner un objetivo a 2 años.
Esto es porque en finanzas la mayoría de las personas fracasan con su planificación porque no tienen una meta o un objetivo claro. Lo que buscan es especulativo todo el tiempo. Claro. Y eso trae estrés financiero. Entonces, lo que vos... Definime estrés financiero, me interesa. La gente tiene mucho... Mira, hace poquito di una charla, el 65%, una encuesta que hizo Price, sí. El 65% personas de las que que hicieron el cuestionario reconocen tener estrés financiero, estar todo el tiempo pensando en que tienen que pagar, que no tienen que pagar, si llegan a fin de mes, si van en autos, si van en colectivos, si llevan la vianda, si llevan la comida, o dónde poner la plata, si la dejo parada, dónde me voy de vacaciones, el 65%. Y el 33% hace terapia por estrés financiero. O sea, es bastante alto el porcentaje. A un chico en el ahorro, volviendo ahí, se le enseña, en realidad se está visto, que si él tiene una meta, un objetivo, que puede ser comprarse una remera, regalarle algo a alguien. Digo, ya ahí el ahorro, ¿no? Es muy personal también lo que el chico va a querer. Pero lo que está estudiado científicamente, que una vez que logra el objetivo, aumenta su autoestima. Ajá. Porque vos lo que le estás enseñando es que él puso una meta y la logró. Sí, claro. Entonces es mucho más fuerte que solamente guardar por guardar o guardar para acumular dinero. ¿Sí? Tiene que ver para cumplir una meta y un objetivo claro. Ahora, ¿por qué nos cuesta, todo esto que vos nos estás diciendo son cosas muy prácticas para entender y cambiar el concepto? Pero ¿por qué nos cuesta a los adultos también vincularnos a veces sanamente con el dinero? Porque a veces existe la obsesión por y la avaricia, a veces existe la culpa de por ahí generarnos un placer, sentimos que, no, ¿cómo voy a gastar esto? Tenemos una relación de origen culposa. Yo no sé si tiene que ver con un poco nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, con el hambre, con el que vinieron y con el esfuerzo, con el que ganaron tanto su trabajo, que va pasando de generación en generación todavía, es así, ¿no? Tal cual vos lo decís, lo cultural te atraviesa, lo cultural te atraviesa, ¿no? El inconsciente colectivo. No, es que es así, no es lo mismo haber nacido en África, en Francia o en Argentina, no es nada que ver, porque tus abuelos, es bien como vos decías, necesitaban arraigar, escaparon de una guerra, ¿no? Entonces, el tema de la casa propia era esto, arraigar, echar raíces de vuelta en un lugar que no es fácil, digamos, desterrarse, ¿no? Entonces, ahora, vos fíjate que los chicos de estas generaciones nuevas ni les importa la casa propia, no saben dónde van a vivir, van a ser nómades, no saben dónde van a trabajar. La casa propia quizás se sigue repitiendo como algo que te daba tranquilidad y seguridad, pero el mundo cambió, el mundo cambió. Sí, yo hoy lo que te pregunto, a ver, hay una realidad que es lo que vos decís, Mibel. En el año 2002 el premio Nobel de Economía lo ganó un psicólogo. A partir de ahí, las finanzas y la economía dejan de ser ciencias exactas porque se dan cuenta que las emociones a la hora de la toma de decisiones financieras son más cruciales que el conocimiento financiero. Claro. Entonces, si yo soy una mujer culpógena... Todo un dato el que acaba de dar. Sí. Es que es así. Claro. Es que es así. Es las emociones... No somos una calculadora No. Estamos atravesados por un montón de cosas, de culpas, de mandatos, de deseos, de contradicciones, de... Todo eso, y sumale la ignorancia financiera, somos además un combo explosivo, ¿sí? Entonces, y la relación con el dinero se va trastocando o se va modificando a lo largo de la vida. Se va modificando y lo aprendés desde tu casa desde el día 1. Porque vos fíjate, yo te voy acá escribí algunos temas que yo de chico no existían, y yo creo que ahora agarro un chico muchísimo más chico que yo y hablar de criptomoneda, de mercado de capitales o de monedero virtual, como decía Milva en la presentación, son términos que a mí yo no los podría explicar, y capaz que un chico sí ya me lo empieza, no de 5 años, pero capaz que un adolescente me lo sepa explicarlo más bien. Claro que sí. Ahora, ¿cómo es la relación del dinero a lo largo de la vida? Bueno, yo creo que, mira, hay algunos factores que se vuelven a repetir, por eso a mí... A ver, por un lado me puso muy contenta cuando salió la resolución de la CNB que los chicos a partir de 13 años pueden tener una cuenta comitente. A partir de los 13 años. 13. Una cuenta comitente, para quienes nos están escuchando y por ahí no conocen, es una cuenta que se abre en un broker que vos podés operar en el mercado de capitales. Cuando yo escuché esa noticia, por supuesto me puse muy contenta porque dije, bien, por fin, mis hijos invierten hace mucho tiempo, ahora después les cuento, pero en realidad me puse mal porque dije... falta previo un curso de educación financiera de padres e hijos para que entiendan los conceptos antes de la apertura de la cuenta, porque si no va a ser lo mismo que apostar.
Porque vas Claro. a pensar que el mercado de capitales se estimba y cuando vos no sepas operar un instrumento y veas que ganaste o veas que perdiste, vas a tener una mala experiencia con el mercado y vas a despotricar contra el mercado cuando en realidad... Volvemos a lo que hablábamos al principio. Si vos no sos un operador de bolsa, si vos no sos un idóneo de capitales, Sí. no tenés por qué saber qué instrumento comprar e invertir y enseñarle a tu hijo. Entonces, primero hay que educarse uno como Sí, adulto, correcto. ¿sí? Para poder transmitirle a los niños. Ahora, es real esto que vos decís, que el mundo globalizado y las redes, los chicos que a nuestra edad, yo tengo 49, a los 13 no sabía tanto de dinero como saben mis hijos hoy. Es lo mismo, ¿eh? claro. Ahora, también yo lo que creo es que no es que sepan, sino que están muy desinformados, ¿eh? O sea, tienen un montón de cosas donde entran, ven billeteras virtuales, mal esto, lo otro, informados, sí, muy, sí, tal cual. muy mal Te informados. voy a hacer una pregunta que te haría mi mamá. Viste que ya mi hija dice, yo ya soy mi mamá a esta altura. Ok. ¿Correcto? Entonces, yo te haría la misma pregunta que tenía mi mamá. ¿No hay un riesgo de perder, de quemar una etapa de la vida de los chicos haciéndolo ingresar? Sé a dónde vas, pero déjame que yo te haga la pregunta para disparar tu respuesta. ¿No hay un riesgo de disparar o de hacer perderle un momento de la vida de los juegos, de la fantasía? ¿Sabes a dónde voy, no? Sí, bueno, es A ver. al revés. A ver. Cuando vos pensás que los niños, donde hay mayor aprendizaje es jugando. Y no Bien. estoy hablando de apuestas. No, no, Estoy no, hablando no, del, no, del juego juego lúdico. lúdico. ¿Sí? Vos pensás Que que en quede el, claro en que el no co- estamos hablando de exactamente, en el colegio te preparan para que no te muevas, para que estés sentado 8 horas, para que no muevas los brazos, no muevas las piernas. Hay un estudio que también Sí. demostró que poniendo bandas elásticas en los escritorios y los chicos moviendo los pies adquieren el aprendizaje más rápido porque lo pasan por el cuerpo. Ah, mira vos, no ¿Sí? lo sabía. Todo lo que pase por la motricidad, los niños son más capaces de aprender. ¿Dónde está visto que te preparan para que vos seas un soldado el día de mañana? Sí. Vayas, te levantes, labures, pagues, consumas, vuelvas a quedarte sin plata a fin de mes, que no sepas qué hacer. Digo, nadie nos prepara para que vos seas libre, para que seas emprendedor. En Israel hay escuelas que son de alta elite, pero que los chicos a partir de los 11 años estudian negociación. Ya Sí, saben está bien. negociar, ¿sí? Sí. En Estados Unidos, en Europa, algunos colegios de élite también tienen educación financiera. No le quemás ninguna etapa, no vas a hablarle todo el día de dinero. Lo que vos estás logrando con estos 3 frasquitos es que el niño el día de mañana no caiga en estafas, sepa administrar sus recursos, tenga una mirada social, Sí, sí. que genere autoestima, Proyecte. que proyecte, ¿sí? Que sepa disfrutar también y que consuma, porque vivimos en un mundo capitalista, pero con responsabilidad. Sí, sin culpa, ¿no? La diferencia, Disfrutar sin la culpa. diferencia es que vos cuando le das las herramientas de conocimiento a un niño, las va bien usar, ¿no? Entonces, el tema es cuando no la hay, que vos no quieras hablar de dinero. Mira, el dinero sigue siendo un tema más tabú que el sexo. Sí, es verdad. Yo digo, porque hoy la CESI, al estar en los colegios, nos obligó a los padres a tenernos que sentar con los niños a hablar de Sí, sexo. correcto. Te guste o no te guste. El chico tiene la clase de educación sexual y por ahí viene y te dice, mamá, hoy vi esto, se habló Sí, de sí, sí, esto, claro. ¿vos qué opinás de Pero esto? de financiar Bueno, nada. por eso para mí tiene que estar en las escuelas. ¿Sí? Tiene que Sí, estar desde sala de realmente 5. Sí. Tiene que estar. Gaby, tenemos que ir a la tanda porque vienen Ok. las noticias. Tu cuento lo podemos conseguir. Sí, sí, lo consiguen a ver. a través de Instagram, gt.educación financiera. Silver es un cuento que es para chicos de 5 a 12 años aproximadamente, pero viene al final con un presupuesto familiar, para que toda la familia se siente a hablar de dinero y armar un presupuesto familiar. Y la ilustradora es Dolores Avendaño, que es la ilustradora de Harry Potter. Fue un honor que Mirá haya vos. agarrado mi Qué proyecto. bueno. Mirá No vos. soy todavía J.R. Rowling, pero ya llegaré. No, ya llegaremos. Bueno, bárbaro. Gracias, Gaby. Un Placer, enorme. gracias. Estamos saludando a Gabriela Totaro, que es asesora financiera y psicopedagoga, que nos ayudó a pensar un poquito para hablar de educación financiera en las infancias. Gracias por venir. Placer. Sí, Tiempo de noticias. Sí, primero recordar que este reportaje queda en YouTube, en @Fuerza Natural Radio, y también siempre que hablamos de juego, recordar que hay una línea para cualquier problema de adicción con el juego, que es la 141, no lo olvides. Así que vamos a las noticias y a la pausa. Sí, ahora sí, vamos a las noticias. Fuerza Natural. Fuerza Natural. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. De 12 a 13 en Splendid 990. Más radio. Muy bien, es tiempo
tiempo de la columna del doctor Gabriel Barbagallo, el lado B, y así lo presentamos. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Bien, yo la llamé La inmortalidad de Henrietta Lacks. Sé que la inmortalidad, Milva, fue un objetivo de las ciencias desde sus inicios y la literatura acompañó esa idea con innumerables textos que desafían las reglas naturales de la biología y que se adentran en la búsqueda incesante de la juventud eterna. El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, el cuento El inmortal de Jorge Luis Borges o incluso Las intermitencias de la muerte de José Saramago son algunos de los ejemplos. Alguna vez dijimos que la medicina está cargada de serendipias, esos hallazgos fortuitos que aparecen ante los ojos de personas inteligentes y que de repente aportan una solución a un problema insoluble hasta ese momento. Pero esta historia tiene por protagonista a una mujer afroamericana que, de manera involuntaria y sin su autorización, quedó en los registros de la medicina como Henrietta Lacks, la persona portadora de células inmortales. Henrietta nació en 1920 en Virginia, en una familia humilde de campesinos afroamericanos. Su infancia transcurrió en las plantaciones de tabaco y se caracterizó por una vida dura, atravesada por las desigualdades raciales de su tiempo. Aún así, era recordada por quienes la conocieron como una mujer alegre y generosa. Pero en 1951, cuando tenía solo 31 años, Henrietta enfermó de un agresivo cáncer de cuello uterino, por lo que fue atendida en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, uno de los pocos centros que recibían pacientes negros en aquel entonces. El tumor tenía un aspecto distinto a los conocidos, y sin que ella lo supiera, los médicos le extrajeron células para investigarla. Lamentablemente toda terapia que intentaron fue inútil y Henrietta falleció al poco tiempo después. Lo extraordinario ocurrió luego. Esas células enviadas al laboratorio del médico investigador George Jay no murieron nunca, sino que siguieron multiplicándose de manera permanente hasta la actualidad. La ciencia se encargó de bautizarlas como células HeLa, H-E-L-A, de Henrietta Lacks, por las siglas de su dueña. Y así fueron las primeras células humanas inmortales que crecieron en un laboratorio y sobre las que se pudo, y aún hoy se puede, probar infinidad de fenómenos de importancia médica. Con esas células inmortales se realizaron avances decisivos en tratamientos contra enfermedades extendidas por todo el mundo, como el cáncer, el SIDA y la infertilidad, probar toxicidad y efectos de radiaciones. Tal vez el primer gran descubrimiento y de máximo impacto haya sido el desarrollo de la vacuna Salk contra la poliomielitis infantil a partir de las células HeLa. Incluso fueron expuestas a la ingravidez espacial y a los efectos de la energía atómica. Durante décadas su familia ignoró que sus células viajaban de aquí para allá por los laboratorios de todo el mundo, generando descubrimientos mientras ellos vivían en la pobreza. Recién en 1973, un equipo contactó a los descendientes de Henrietta para intentar ver si existían rasgos hereditarios de las células inmortales. Allí comenzó la batalla judicial para el resarcimiento por el uso inconsulto de las células de Henrietta por parte de la ciencia. El argumento después fue que el hecho fue considerado imprescriptible, ya que las células seguían vivas a pesar de haber pasado 70 años. En 2023, hace 2 años, se arribó a un acuerdo confidencial entre el laboratorio que posee las células y sus descendientes. En los últimos años, muchas organizaciones se manifestaron a favor del reconocimiento del aporte de Henrietta Lacks y sus células inmortales, que dieron a la humanidad y salvaron innumerables vidas y generaron grandes ganancias a las empresas encargadas de la investigación. Pero es oportuno poner en la superficie una historia de manipulación inconsulta de material biológico y el ocultamiento del origen afroamericano
de las células en épocas de segregación. Una historia increíble que usted merece conocer. Fuerza Natural. Milva Castellini. Gabriel Barbagallo. De 12 a 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, los temas de hoy es el momento que vamos a empezar a desandar juntos. Y es algo que nos preocupa mucho porque tiene que ver con lo inminente, lo que no podemos evitar, que son los incendios del verano, en líneas generales, Gaby. Sí. Incendios forestales en la Patagonia, sobre todo, donde el calor juega una mala pasada, pero además hay una previa que está bastante complicada. A ver, Greenpeace envió una carta directamente a los gobiernos o a los gobernadores, fue más personal, de Neuquén, Río Negro y Chubut, donde les manifiesta su preocupación muy, pero muy profunda por esto que estamos diciendo, que aumenten los incendios forestales durante el verano. Que dicen además que la baja cantidad de lluvias y nieve que se registraron en otoño y en invierno puede ser una de las razones, y además también la incertidumbre respecto del presupuesto destinado a la disolución del fideicomiso del Fondo Nacional de Manejo del Fuego. Entonces, Greenpeace está solicitando que los gobiernos provinciales tomen las medidas necesarias para mitigar esta situación. Según datos que procesaron vía satélite durante el último verano, se quemaron 31.722 hectáreas de bosque andino patagónico, 11.782 en Neuquén, 10.218 en Río Negro y 9.722 en Chubut. La superficie afectada cuadruplicó la de la temporada anterior, que fueron 7.747 hectáreas, y representa el peor registro de incendios forestales en la región en los últimos 30 años. Greenpeace también llamó a implementar un plan de erradicación de los pinos exóticos, especialmente en áreas protegidas y ejidos municipales, ya que incrementan el riesgo de incendios y dificultan la regeneración natural de los bosques nativos. La organización señaló que este trabajo debe contar con el apoyo de las direcciones de bosques provinciales. Bien, y vos sabés, Milva, que el 13 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Sepsis. La sepsis es una enfermedad grave, generalizada, que aparece cuando el cuerpo reacciona en forma exagerada ante un proceso infeccioso. Cuando una bacteria, virus u otro patógeno entra al cuerpo, el sistema inmune trata de defenderse, pero si esta reacción se descontrola, puede dañar órganos como el corazón, los pulmones, los riñones. A eso se le llama sepsis y puede poner en riesgo la vida en pocas horas. Septicemia es la presencia de gérmenes en la sangre, sepsis sería todo este cuadro clínico que acabo de describir, ¿no? Un estudio realizado por investigadores de Argentina, Australia y Canadá mostró que el 85% de los casos y muertes por sepsis se dan en países con menos recursos, como muchos de América Latina. Allí muchas veces faltan insumos básicos como antibióticos, oxígeno o equipos para hacer pruebas a tiempo. La Organización Mundial de la Salud y la Alianza Global de la Sepsis impulsan una campaña para prevenir estos casos, buscan reducir las muertes y mejorar las chances de recuperación, sobre todo en niños y adultos mayores, de acá al número clave 2030. Parece que el 2030, Milva, debería ser la solución de todos nuestros males, ¿no? Me agarrás comiendo, sí, es cierto, bien pero el que hacer. 2030 es mala educación ahora con la vacación. No, pero hasta ahora se puede. Menos mal. Sí. Dale. Ahí tragué. Perdón. El 2030 en una época parecía allá lejos, imposible de alcanzar. Sí. Y resulta que lo tenemos acá nomás. Acá a la vuelta. Puede ser una fecha emblemática para convertirse casi en una amenaza, como diciendo, está acá nomás y no lo pudimos cambiar, está acá nomás y no vamos a llegar, está acá nomás y no mejoró, lo que fuere, Gaby, en todas las áreas, ¿no? Sí. El tema ahora ya se empieza a hablar del 2050, perdón. Tal cual. No, y volviendo al tema de la sepsis, cuando yo hacía terapia intensiva en el Hospital Castex, era el gran fantasma, ¿no? La aparición de una sepsis, porque y generalmente tenía que ver, por un lado, con la agresividad del germen que podía estar actuando, pero por otro lado por las condiciones previas del paciente, generalmente pacientes que llegaban tarde, por ahí a la consulta, ya cuando la infección era generalizada, o cuando sus defensas estaban disminuidas por algún otro problema. O sea, nunca olvidar que
un cuadro infeccioso tiene 3 patas: el germen, si es agresivo o no, el huésped, o sea, la persona, el paciente, si está bien defendido o no, y el medio ambiente, si está bien protegido o no. Y eso, bien, esa triada, desgraciadamente, en los países o en los pueblos más vulnerables, es donde más se sufre la sepsis. Bueno, si te parece, antes de la tanda, le recordamos a nuestra gente que todo esto queda siempre grabado en YouTube, en @Fuerza Natural Radio. Nosotros vamos a una tanda chiquita y ya volvemos, si te parece. Dale, hacemos una pausa. Esto es Fuerza Natural y nos quedamos un ratito más con vos, Dale. Fuerza Natural. Fuerza Natural. ¿Qué podemos hacer para construir un mundo mejor? Tenemos algunas ideas. Milva Castellini, Gabriel Barbagalo, hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bien, y como decíamos al principio, hoy en nuestro espacio de mujeres imprescindibles, la increíble vida de Molly Brown. Bueno, Gaby nos trae unas historias fantásticas, pero son reales. Digo fantásticas no por fantasiosas, sino por increíbles, pero resulta que sucedieron. Hoy vamos a hablar de Margaret Brown, que es conocida como Molly Brown, que nació en 1867 en Missouri, en Estados Unidos, en el seno de una familia humilde de inmigrantes irlandeses. Desde muy joven supo lo que significaba trabajar duro y soñar más allá de las estrechas fronteras de su origen. Con una fuerza indomable y un espíritu optimista se casó con J.J. Brown, que era un minero que alcanzó la fortuna al descubrir una importante mina de oro, lo que transformó al matrimonio Brown en una familia rica, rodeada de lujos. Pero Molly jamás olvidó de dónde ella venía. Su riqueza no la convirtió en una mujer distante, la utilizó para poder ayudar a los más necesitados, apoyar causas sociales, promover la educación y en especial la de mujeres y niños. Era conocida por tener un carácter muy alegre y por ser muy franca, y se trató de una figura que desafiaba las normas rígidas de la alta sociedad de entonces. Corría el año 1912, su destino quedó marcado para siempre cuando abordó el transatlántico Titanic. La tragedia la sorprendió en el mar y en alta mar, pero Molly no se paralizó. Dispuesta a sobrevivir al naufragio, una vez a bordo del bote salvavidas, se dedicó a organizar y consolar a los pasajeros, alentando a remar en la oscuridad helada. Concretado el rescate, se movilizó para conseguir ayuda económica y abrigo para los sobrevivientes que lo habían perdido absolutamente todo. Esa valentía y esa compasión le valieron el apodo con el que pasaría a la historia: la insumergible Molly Brown. Desde el Titanic continuó trabajando y apoyando obras de beneficencia, siempre fiel a su espíritu libre, generoso y combativo. Molly Brown murió en 1932, pero su vida quedó como ejemplo de coraje, de resiliencia y de empatía, y fue más que una sobreviviente. Fue una mujer que transformó cada naufragio en un acto de esperanza y que dejó como legado la certeza de que la verdadera grandeza está en tender la mano a otros, incluso en medio de una catástrofe. Esta vez, si me permiten, cambiaré el mote de imprescindible al de la insumergible Molly Brown. Letra y pluma del doctor Gabriel Barbagalo. Qué maravillosa historia, ¿no? ¿Viste? La verdad que son historias tan bellas, tan inspiradoras, ¿no, Milva? Exacto. La verdad que yo, bueno, creo que ninguno de los dos, ni vos ni yo, las conocemos antes de hurgarlas o decirlas. Exactamente. Descubrís lindas historias. Y yo cada vez que las leo, Gaby, me pongo en la piel de una mujer de principios del siglo pasado. Y digo, cuánta valentía, cuánta entereza, cuánta convicción, porque tenían todo en contra para poder hacer la diferencia, ¿viste? Vos sabés que uno lucha contra el sexismo, ¿no? Esto de creer que hay rasgos que son mejores en hombres o en mujeres o viceversa. Pero tengo que reconocer que las mujeres, en líneas generales, y no quiero generalizar, ante situaciones límites se comportan mejor. Salen mejor adelante. No cuando es el uso de la fuerza, quizá el hombre tenga ventaja por un tema físico, pero cuando es el espiritual, me parece que las mujeres, bueno, está demostrado, ¿no? De muchas de que hemos visto acá, mujeres imprescindibles, mira.
La verdad que... Y esto me llamó la atención. Imagínate esa mujer en el medio de la oscuridad del Mar del Norte, diciéndole a la gente que tenía que remar, ¿no? Claro, o sea, sosteniéndose ella misma, porque no es que la estaba pasando bien, y sosteniendo al resto, o sea, liderando aún en el medio del mismo frío, la misma incertidumbre. Bueno, hay personas especiales así en el mundo y en todos los tiempos que ayudan a otros a poder salvarse o tener una vida mejor. Sí, la verdad que sí. Linda la historia de las imprescindibles de hoy. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Empezamos a despedirnos? A ver, ya te digo, sí. Sí, nos empezamos a ir, dale. Lucas está cerrando el día, dale. Para no sé si lo cierra Lucas o sigue. Nosotros empezamos a cerrar el programa. Sí, porque tengo apetito. Y vos también, porque te agarré comiendo hoy, así que... estaba picando antes de tiempo. Está bien. Estamos cerrando nuestra fuerza natural de hoy. Gracias, Gaby Barbagalo. Gracias, Fede López Feijó. Gracias, Lucas Novoa. Soy Milva Castellini. Volvemos el domingo que viene, Gaby. Cuando vos quieras, siempre estaré acá. Dale, buen fin de, pásenlo lindo.